Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, amigos de Mindalia. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Soy Paco Morlet, soy de México, vivo en la Ciudad de México y quiero compartir esta conferencia, plática sobre el proceso de autoconocimiento, que me ha parecido un tema muy relevante en mi vida. Como todos normalmente vivimos, tenemos una gran experiencia de vida que nos mueve. Yo le voy a llamar experiencia sublime. Una experiencia que es intensa, que tiene mucha repercusión en nuestras vidas. Y en mi caso se llamó ataques de pánico. Que por cierto hice una conferencia también para Mindalia que agradezco mucho que la hayan presentado el año pasado, donde abordo el tema de los ataques de pánico con mucho detalle, porque este video no habla del ataque de pánico, habla de lo que sucedió después y de la toma de conciencia que tuve después de los ataques de pánico, que finalmente me llevó a estar viviendo en un proceso de autoconocimiento constante, y de eso es de lo que quiero platicar el día de hoy. Definir en unas palabras quién eres suele ser una odisea, suele ser difícil porque tendrías que haber entrado en ti para conocerte y saber quién eres. Yo observo que no todos tenemos o hemos entrado en nosotros mismos para saber quiénes somos. Como les decía, mi gran experiencia de vida hasta este momento se llama ataques de pánico. Hace muchos años, mientras trabajaba para empresas multinacionales y en dos etapas diferentes de mi vida, durante el 2005 y luego en el 2014, recibí el golpe y la visita inesperada de los ataques de pánico. Hasta ahora es la experiencia más confrontadora, pero al mismo tiempo la más enriquecedora de mi vida. De hecho, la agradezco hoy. Aunque debo decir que la primera vez que sentí un ataque de pánico ni siquiera sabía que existía ese concepto. Jamás en mi vida había escuchado que hubiera algo como eso. Entonces se imaginarán mi gran sorpresa al sentir esta sensación, sobre todo la primera vez, que fue en el 2005, como mencionaba hace rato. Fue durante un viaje que hice a Europa y lo que sentí fue terror. Tenía mucho miedo de morir. Finalmente, el ataque de pánico es la sensación inminente de que te vas a morir como primera sensación. Y como segunda sensación, lo que sucede es que sientes que te estás volviendo loco al nunca haber experimentado esa sensación de morir y creer que tienes la vida comprada para mucho tiempo, y de repente experimentar esa emoción, pues prácticamente crees que te estás volviendo loco. En ese momento y en ese viaje tuve la fortaleza de convencerme que era mi imaginación y encontré un escape, una manera de poder enterrarlo y dejarlo de lado. Sin embargo, la vida es cíclica, las cosas se van repitiendo y todo lo que no se soluciona o no se resuelve tiene que venir una repetición. 9 años más tarde, en 2014, la compañía para la que trabajaba me invitó a ir con ellos como expatriado a Filipinas, a 14,000 kilómetros de distancia de mi casa. Y acepté la invitación, aunque debo reconocer que sí me imponía vivir tan lejos en un país asiático que no conocía, en el que nunca había estado. Me iba a ir solo, más bien no me iba a ir, me fui solo. Y sentí miedo, aunque nunca lo quise reconocer con nadie de mi entorno, nunca lo quise reconocer con mi familia. Es decir, a los ojos del mundo mostraba que todo estaba bien, que estaba seguro y orgulloso de ir. De hecho, me sentía orgulloso de hacerlo, aunque tenía miedo. Exactamente el día que cumplí un año de haber llegado, el 17 de noviembre del 2014, a las 4:30 de la mañana, despierto intempestivamente con un ataque de pánico. Y dije, esta sensación ya la conozco, la recuerdo muy bien y no es nada agradable. Pensé, wow, otra vez regresó esto. Y de nuevo empecé a sentir los ataques de pánico constantemente, hasta que de repente me dieron todos los días y me daban 2 o 3 veces al día, y era una cosa, muy, muy dura para mí. Mientras estaba yo inmerso en los ataques de pánico, un día que estoy en la intensidad de él, recibo un mensaje de mi ser interior, de mi cuerpo, de mi ser, de mi Dios interno,
que me dijo, y ahora sí piensas hacer algo al respecto. Ahí entendí, me quedó muy claro que se refería a la experiencia previa del 2005, donde yo había huido y había escapado y había enterrado toda esa emoción. Y entendí muy claramente que si no entraba a resolver este tema, es algo que cíclicamente se iba a estar repitiendo en mi vida. Así que esta vez decidí tomar cartas en el asunto y enfrentar el hecho. Con esa decisión, sin saberlo, había iniciado mi proceso de introspección y transformación personal, que me doy cuenta que es un proceso que siempre está activo si es que uno lo decide, y siempre está funcionando. Siempre nos estaremos transformando si así es como se decide. Y prácticamente la conferencia del día de hoy, o la plática del día de hoy, tiene que ver con compartir ese proceso de autoconocimiento que me ha sido muy relevante. Y bueno, voy a empezar un poco con eso. Lo más importante que aprendí de los ataques de pánico es este proceso de autoconocimiento, que en mi caso, la experiencia sublime, intensa, fuerte que he vivido se llama ataques de pánico, pero no importa si la tuya es un ataque de pánico, o es una enfermedad, o es la muerte de alguien, o es un accidente, o es depresión, o es una deuda, o es falta de amor, o es un problema en relaciones de pareja con tus hijos, o es un problema porque no tienes trabajo, o cualquier miedo. Y esto lo digo por poner algunos ejemplos, ahí podríamos agregarle muchos más ejemplos. La conclusión que busco compartir es que las experiencias sublimes nos conducen, si es que percibimos bien, a conectarnos con nosotros mismos y a sentir la paz interior que merecemos. Yo merezco paz interior, tú mereces paz interior, todos merecemos paz interior. Por eso es que comprendo que en el 2005 me llegó una frase que decía: no te preocupes, la mejor persona con la que puedes estar eres tú mismo. Claro, cuando estás contigo mismo, cuando estás conectado contigo, cuando estás siendo lo que tú eres, cuando estás haciendo lo que tú eres, simplemente te conectas con esa paz interior, y esa paz interior proviene y emana de ti. Es decir, cuando más te conoces estás mejor, y finalmente esa conocerte es la finalidad de las experiencias sublimes, llámense como se llamen. Entonces, por eso es que me parece relevante compartir el proceso de autoconocimiento. ¿Para qué el proceso de autoconocimiento? Es simplemente para determinar quién eres, hacia dónde te diriges o qué eliges hacer o ir en esta vida. Simplemente es para determinar quién eres. Eso es todo. El proceso de autoconocimiento que se me presentó a través de muchos libros y muchos videos que leí para poder contener lo que se sentía tener un ataque de pánico, me di cuenta que yo me tenía que conocer, que tenía que saber, o que podría yo saber por qué se me habían detonado los ataques de pánico. Me llevó a este proceso que tiene 3 partes. La primera parte es el consciente. El consciente es lo que sé hoy de mí, es lo que pienso hoy de mí, es lo que hago hoy, es lo que creo de mí. Realmente el consciente es lo que yo alcanzo a ver de mí. Es un concepto muy sencillo, muy práctico y no es tan complejo. El siguiente concepto, ese sí es más complejo, ese sí tiene más, y es el que a mí me ha tomado más tiempo en realidad. Es el subconsciente. El subconsciente es lo que está, pero no sabemos que está. Y el tema es que tiene implicaciones en las decisiones que tomamos en nuestra vida, finalmente. Y ahorita voy a entrar en cada uno más a detalle. Y por último, el tercer paso es el supraconsciente. El supraconsciente es lo que realmente soy, es esa potencialidad, ese ser interno que es capaz de hacer muchas cosas, es a donde me dirijo si tomo conciencia de quién soy, es mi proceso de transformación. Son todas las experiencias sublimes que tenemos que vivir, y poderosas, experiencias poderosas más bien, para evolucionar. Y es conectar con el propósito de estar aquí, es conectar con el propósito de vida, es conectar con
lo que yo soy en realidad, con mi manifestación de lo que yo soy. Es el poder, digámoslo de alguna forma. Ese es el supraconsciente. Y de hecho me gusta. Ahora, imaginemos un iceberg, ¿no? Está la parte que sale del agua, aquí está el agua, sale la parte del agua aquí arriba y es una parte mucho más pequeña que lo que está en el fondo del agua. Entonces, la parte que sobresale del agua es el consciente y la parte que está dentro del agua es el subconsciente. E imaginemos ahora una nube arriba de ese iceberg, una nube azul o del color que tú quieras, y esa nube que es bonita es el supraconsciente. Este proceso de autoconocimiento es saber todo este iceberg de nosotros. Nosotros somos ese iceberg, conocer ese iceberg a profundidad, y esa es la clave de lo que somos en realidad, ¿no? Es cómo se fusionan estas tres etapas para que tú sepas quién eres. El consciente, en un resumen, el consciente, subconsciente y supraconsciente es como decidimos en la vida. Es decir, qué digo, qué siento, qué pienso, qué hago desde la libertad total. Nosotros creemos que decidimos con una libertad total y estamos equivocados. Y por eso es que se nos generan tantos conflictos y tantas experiencias sublimes. Justamente para que puedas determinar y puedas reencontrarte con esa libertad de decisión total. Entonces, entro al concepto del consciente. Me voy a meter más al consciente, que les digo que es un concepto realmente muy sencillo. Es todo lo que sé de mí en este momento presente. Ejemplo, mi nombre, mi edad, mi nacionalidad, el nombre de mis hijos, el nombre de mis padres, dónde trabajo, mis hobbies, lo que me gusta y lo que no me gusta. El tema con el consciente es que siempre creemos que somos conscientes y que estamos bien despiertos y que somos conscientes de todo. El consciente es el 10 o 20% de nuestras decisiones. Realmente decidimos muy poco desde ahí. Entonces este es un concepto sencillo, fácil, rápido. Me voy a meter con el subconsciente. Este concepto sí es un poco más complejo. De hecho, entrar aquí me ha llevado mucho más tiempo en realidad. Y he tenido que tener mi atención ahí y comprometerme con el proceso del subconsciente. El subconsciente es todo aquello que tiene una implicación en la vida que está, pero que no lo sabes. Son las experiencias pasadas integradas sin que sepamos que estamos decidiendo desde ahí. Es todo lo que controla todo lo que no entendemos de nosotros, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, nuestro interior. Es todo lo que controla cuando tenemos algún comportamiento compulsivo y no sabemos por qué lo tenemos, simplemente lo hacemos. Y nos molesta de nosotros mismos, pero lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo y no sabemos por qué. Esto es lo que haces, pero que no sabes por qué lo estás haciendo en realidad. El subconsciente es reactivo, basado en la programación que llevamos dentro. Y esto de programación es una palabra muy importante porque en realidad el problema con el subconsciente es que estamos programados. Y programados desde mucho tiempo antes, programados desde nuestra infancia, programados desde el embarazo de nuestra mamá e incluso en algún sentido estamos programados desde antes de que estuviéramos en la panza de nuestras madres. Entonces, todo esto abarca el subconsciente, son nuestras memorias, que muchas de ellas ni las conocemos, ni siquiera sabíamos que teníamos esa memoria. Es todo lo que se ha grabado en nuestro interior, pero que no sabemos que está grabado. El subconsciente dirige el 80% o el 90% de las decisiones de nuestra vida diaria. El asunto importante efectivamente es que la mayoría de las decisiones está basada en el subconsciente. Por eso es que es importante entrar en él. Algunos aspectos, obviamente esto que voy a decir está basado en mi experiencia, que el subconsciente de cada uno puede tener diversos elementos. Yo voy a mencionar los que a mí me han generado un conflicto y que yo me di cuenta que estaba atorado con esos conflictos sin saberlo. Lo primero que me llegó es Dios, o la fuente, o la inteligencia superior, que en mi caso me gusta llamarle Dios. Yo tenía un concepto de un Dios de una forma y tuve que redefinir el concepto de Dios.
tuve que cambiar la percepción, tuve que empezar a conocer un poco más de lo que es Dios y tuve que empezar a experimentar a Dios en mí mismo. Pronto me di cuenta que prácticamente Dios y yo somos lo mismo. Un día en Filipinas hay muchísima gente. Filipinas es el 14º país después de México. Nosotros somos el 13º y ellos el 14º en población mundial. Sin embargo, Filipinas es un país mucho más pequeño, entonces ya hay una densidad grandísima de gente y ese día salí a la calle, tomé un taxi y vi tanta gente y me pregunté internamente, ¿cómo Dios es capaz de preocuparse y estar al pendiente de todas las personas? La única respuesta sensata que le encuentro es que cada uno sea Dios. Tiempo después, cuando estaba viviendo mi proceso de conocer qué es Dios, en algunos videos y libros, entendí que efectivamente esa era la fórmula. Yo soy Dios. Entonces, y tú también. Entonces, aquí las preguntas importantes es: ¿qué piensas de Dios? ¿Crees que castiga? ¿Crees que te juzga? ¿Le tienes miedo o le tienes confianza? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Ese es el primer estorbo que llegamos a tener para tomar decisiones. Cuando nos encontramos ante una decisión un poco compleja, siempre pensamos muy en el interior o nos viene a la mente Dios y sentimos que nos ve de alguna o de otra forma. ¿Cuál es la forma en que Dios te voltea a ver a ti? El segundo concepto es la muerte. El ataque de pánico es la sensación inminente de que te vas a morir. Entonces le tienes terror. Entonces, de hecho, ya de entrada, la experiencia sublime que tienes, que es ataque de pánico, ya está relacionada con la muerte. Me di cuenta que le tenía terror a la muerte. Y entonces también tuve que hacerme amigo de la muerte y tuve que entender, redefinir mi concepto de la muerte. Entonces, algunas preguntas con la muerte es: ¿crees que la muerte es mala? ¿Te da miedo morir? ¿Sientes que es un castigo? ¿Sientes que es un castigo divino? En las creencias sociales y lo que vemos en la televisión, normalmente la muerte no es un concepto positivo. Entonces, la pregunta es si tenemos un concepto positivo de la muerte o nuestro concepto de la muerte es muy negativo. Eso también nos limita para hacer cosas. No nos da la fuerza suficiente porque creemos que vamos a ser castigados. A veces dejamos de ir a algún lugar porque creemos que subirnos al avión se va a caer y entonces nos vamos a morir y dejamos de hacer algo que era una experiencia formidable como un viaje, lo dejamos de lado. El siguiente concepto que me encontré fueron las heridas de la infancia. Yo ni siquiera sabía que tenía heridas de la infancia. Los libros mencionan 5 principales, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, y en realidad cuando uno lee los conceptos estamos inmersos en todos, aunque normalmente hay 1 o 2 que están mucho más manifestadas. Entonces, las heridas de la infancia es todo eso que te duele, te lastima y que se vuelve a repetir en tu presente y te vuelve a doler y te vuelve a lastimar. La pregunta es si sabemos cuáles son las heridas de la infancia. Si sabes si tienes heridas de la infancia, ¿por qué? Si sabes por qué hay situaciones o cosas que se repiten, te duelen y se vuelven a repetir y te vuelven a doler. Y lo más importante, ¿cómo se generaron esas heridas de la infancia? Es decir, ¿cuál es el origen de esa herida de la infancia? Cuando tú regresas al origen de la herida de la infancia, normalmente ahí es donde se pueden desconectar. Y cuando se vuelve a repetir algo que te conectaba con la herida, ya no va a volver a doler. El siguiente concepto al que me enfrenté, que no sabía que le tenía miedo, son las enfermedades. Aunque yo en realidad he llevado una vida y he tenido una vida muy muy sana, sí me preguntaba por qué la gente se enferma, para qué se enferma, cuál es la finalidad. Y entonces me di cuenta que la enfermedad tenía una función, era conectar con tu cuerpo y tu cuerpo te da un mensaje y ese mensaje generalmente crea conciencia, te dice algo, tomas conciencia, la enfermedad ya no tiene una función, desaparece. Entonces, ¿qué piensas de la enfermedad? ¿Te da miedo? ¿Sientes que es un castigo? ¿Sabes para qué sirven o cuál es la función de la enfermedad? ¿Sabes qué es lo que está intentando decirte tu cuerpo a través de eso? ¿Escuchas a tu cuerpo?
que prácticamente eso es lo principal que yo he ido entendiendo con las enfermedades. El siguiente concepto es el miedo, los miedos en general. Yo me saqué una lista de miedos. Un día me senté y empecé a escribir todos mis miedos y me di cuenta que tenía miedos profundos, que eran aproximadamente como 20 miedos profundos. Y encontré también mis fobias, y entonces los miedos y las fobias también te están comunicando constantemente algo que se debe de resolver. Y normalmente, si nos fijamos, los miedos los evitamos, los hacemos a un lado y no queremos tocarlos del todo porque es mejor y así no nos sentimos mal. Entonces, las preguntas son: ¿cuáles son tus miedos? ¿Para qué los tienes? ¿En qué te limitan los miedos? A veces dejamos de hacer cosas porque tenemos miedo. No vas a algún lugar porque tienes miedo. No haces un viaje porque tienes miedo. No trabajas en algún lugar porque te da miedo. No subes de puesto en una empresa porque tienes miedo a no ser capaz. Los miedos son limitantes en realidad. Entonces valdría la pena voltear a ver qué miedos son los que tenemos y hacer nuestra lista. Después está el tema de las culpas, que este tema es muy sutil, es como muy delgada, es una línea muy delgada lo que yo me he encontrado con las culpas. Porque a veces no tenemos la capacidad de identificar que tenemos una culpa. De hecho, no sabemos que vivimos en una culpa. No sabemos que nos sentimos culpables por algo. Y el vivir en culpas en realidad nos limita para desenvolvernos, para relacionarnos con personas. Sentir culpa nos boicotea para hacer cosas que deseábamos realmente. Al sentir culpa, el problema con la culpa que yo he visto es que nos genera un problema de no merecimiento. Me siento culpable, no sé que me siento culpable, pero en el fondo me siento culpable, por lo tanto no merezco algo. Y el universo nos dará lo que creemos y lo que creamos, ¿no? Si creas y crees en que no mereces algo, entonces no mereces. Ese es el problema con la culpa, y a veces tendríamos que sentarnos a revisar nuestra lista de culpas, qué es lo que nos hace sentir culpables y por qué eso en particular nos hace sentir culpable. Nuevamente, si regresamos al origen de lo que es esa culpa, vamos a poder desconectarla. Y aquí me voy a pasar a conceptos un poco más holísticos, pero que también me he dado cuenta que han tenido una repercusión. El proyecto sentido. El proyecto sentido es la razón de tu existencia creada por uno de tus dos padres, o los dos, pero generalmente es creada por uno de ellos. En mi caso es creado definitivamente por uno de ellos. Es la razón que tuvieron tus padres para que tú nacieras. Es la función que te asignaron desde que estabas en el embarazo de tu mamá. Es la función que te asignaron. Los pensamientos y las vivencias que tenían tus padres en el momento de la concepción, de tu gestación, de tu nacimiento, pueden llegar a influir en las decisiones en la vida que tienes el día de hoy. Por eso es que el proyecto sentido y tener esa comunicación tan abierta y lograr identificar de dónde provenimos es muy importante. El problema con el proyecto sentido es que muchas veces esa razón por la cual tus padres te tuvieron choca con la tuya. Ellos tenían una intención al momento que tú nacías, tú tenías otra intención, entonces chocan. Y la parte interesante es que a veces chocan con nuestros grandes sueños, ¿no? Con nuestros grandes proyectos de vida, y nos hace tomar a nosotros como individuos una decisión. Entonces, si no sabes que estás inmerso en el proyecto sentido, puedes tomar esa razón de tus padres como una razón lógica de tu existencia y puedes dejar de lado tus sueños o esa cosa que tanto deseabas. Por eso es que es importante determinar. Y aquí cuando tú dejas de lado tus sueños o eso que deseabas tanto, casarte con aquella persona o tener aquel hijo, porque el proyecto sentido que se generó de tus padres te lo prohíben, entonces tú dejas de ser tú mismo y ahí ya no estás siendo libre nuevamente.
Un ejemplo que tuve con una consultante que tuve es el siguiente. Esta es una mujer de 35 años, profesional, y de repente la corren de su trabajo de manera abrupta. Y en el fondo ella tiene dos sensaciones. Una de dolor porque la corrieron, de humillación porque la corrieron. Y la segunda de libertad porque ella no amaba ese trabajo y en realidad en el fondo quería salir. Y no sabe si debe o no emplearse de nuevo. Por un lado, una parte le dice que se emplee y otra parte le dice que ya no se debe de emplear. Al generar el proyecto Sentido, la mujer recuerda que a los 6 años su padre murió y dejó a su mamá y a sus 3 hijos, donde ella es la hermana mayor. Recuerda que desde los 14 años tuvo que empezar a trabajar para sustituir al padre y ayudar a su mamá. Esta asignación proviene de su madre, es decir, su madre le fomentó el que trabajara a los 14 años. Entonces, desde los 14 años, ella ingresa dinero a la casa y se ha vuelto ella un referente económico y un motivo de orgullo para la familia. Cuando la corren, por un lado quiere trabajar y por el otro lado ya no. ¿Por qué quiere trabajar? Porque quiere seguir siendo ese referente. ¿Y por qué no quiere trabajar? Porque en el fondo ella, la verdad es que ya desea no hacerlo y es por eso que la corrieron. Ella se da cuenta que en el fondo si trabaja es por cumplir en su casa, pero en realidad no lo desea. Entonces, con base en esta información del proyecto Sentido, ella puede tomar una decisión más acertada para su vida y puede tomarla desde la libertad. Esto es un ejemplo del proyecto Sentido y por eso decía que este es un proceso un poco más holístico. Otro concepto holístico es el transgeneracional. El transgeneracional es el árbol transgeneracional, es lo que se hereda, son los programas familiares, por ejemplo, pensamientos, genética, dramas familiares, éxitos, secretos familiares. Esto lo podemos poner en positivo o negativo como querramos. De hecho, todos traemos lo positivo y lo negativo del transgeneracional. Tiene que ver con la historia de la familia y cómo estoy yo involucrado y cómo estás tú involucrado en esa historia familiar que viene de ancestros y generaciones que incluso de esas generaciones ni siquiera habremos conocido a esos familiares, pero de todos modos estaban. Es lo que estamos repitiendo de generación en generación y a la vez estamos reparando, si es que decidimos generar una reparación. Liberarte de los programas que se vienen repitiendo te genera una mejor calidad de vida y una independencia en tus decisiones. Y aquí voy a poner un ejemplo personal. Yo experimento en el 2005 y 2014 ataques de pánico, que son un programa que yo no sabía, que al hacer mi propio proceso me doy cuenta que proviene de mi familia desde hace varias generaciones. Y yo no lo sabía, yo no sabía que mi familia, gran parte de mi familia los había experimentado porque todos, casi todos, lo habían hecho en silencio. Nunca mencionaron públicamente, ni familiarmente, ni en ningún formato que tenían ataques de pánico porque eso los hacía sentirse más vulnerables y más débiles. Para mí saberlo me ayudó en primer lugar a determinar que no estaba solo, que había más gente que lo había vivido, incluso de mi familia, que pues me di cuenta que no lo habían hablado y que alguien del clan, o sea, en este caso yo, tenía que hablar de ese secreto, gran secreto que todo el mundo había mantenido como ahí oculto. Y lo que sucede cuando se empiezan a hablar de todas estas cosas es que se va cortando en la historia familiar porque se va tomando una lógica del por qué sucedió un ataque de pánico. Y esto es lo que se le llama reparar el árbol transgeneracional. Entonces todos estamos involucrados con este tema y podría sonar injusto. A mí cuando tomé conciencia de eso se me hizo injusto. Dije, bueno, ¿yo por qué tengo que estarme conectando con mis ancestros? Pero tiene mucha lógica en el proceso de evolución. Una generación va evolucionando, la que sigue va evolucionando y la que sigue va evolucionando y así es como se va generando la evolución. El siguiente concepto es el de lealtades ciegas. La lealtad es el sentimiento de respeto, fidelidad establecido hacia alguien, normalmente hacia alguien de nuestra familia.
Es aquella lealtad inconsciente que tenemos hacia un ancestro familiar que nos hace comportarnos de la misma manera y que no controlamos porque no tenemos conciencia de que estamos teniendo o estamos lealtizados hacia alguien. Evidentemente esto nos quita la posibilidad de vivir bajo nuestros propios patrones o reglas, es decir, nos vuelve a quitar libertad de decisión. Muchas veces no sabemos que existe una lealtad y por eso es que la llamamos lealtad ciega. Solo hacemos lo que otro nos indica sin darnos cuenta. Aquí algunos ejemplos es ese padre que le pone a su hijo de la misma forma, ese padre que tiene una profesión y que su hijo también tiene la misma profesión, ese padre que tenía un negocio o ese abuelo que no necesariamente es el padre, es hacia un familiar o alguien a quien le tienes lealtad, ese padre o ese abuelo que tenían un negocio y tú lo tienes que continuar. Entonces, aquí recuerdo el caso de otro consultante que trabajaba en una muy buena empresa, le iba muy bien y cuando muere su padre se encuentra ante la incertidumbre de repente y sin que él supiera por qué, ante la necesidad de renunciar a esa buena empresa donde le iba muy bien. Y entonces él no entendía. Por un lado quería salir corriendo a atender el negocio a su papá y por el otro lado quería seguir trabajando en el mismo lugar. Entonces, ¿qué decisión se tomaba? Él se hizo consciente de que estaba lealtizado al papá y que por eso quería salir corriendo al negocio, pero en el fondo no era algo que deseaba. Entonces habló con su hermano sí sentía la emoción interna y la necesidad, porque a él le emergía de manejar ese negocio, y esta persona se quedó trabajando en su compañía y el hermano se quedó atendiendo el negocio. Entonces eso te permite tomar decisiones más conscientes. Las creencias y las limitantes. Este es otro concepto muy heavy y en el que todos estamos involucrados. Las creencias familiares, las creencias religiosas, las creencias culturales y las creencias sociales. Las familiares. Todo lo que nuestra familia cree sobre un tema determinado, por ejemplo, el trabajo, el matrimonio, la paternidad, las emociones, y que por ende se nos impuso a seguir. Si nos salimos de esas creencias hay problemas. Aquí me viene a la cabeza la película de Coco, si es que la vieron. Nadie sabía a ciencia cierta por qué la abuela odiaba la música y el único que cuestionaba esa creencia fue Coco. Y así, al cuestionarla y al entrar en eso, pues liberó a todo su clan y entonces después ya a todo el mundo le gustaba la música porque en el fondo sí estaban conectados con la música. Entonces, algunas veces debemos de cuestionar lo que pasa en nuestras familias, sobre todo cuando no nos hace sentido. Si nos hace sentido, bueno, no hay que cuestionar nada y lo seguimos, pero si no nos hace sentido y nos está causando un conflicto, habrá que cuestionarlo. Las creencias religiosas, aquí no quiero entrar mucho porque es un tema un poco sensible, pero es todo lo que se cree desde el punto de vista religioso de algo y que nos impide ser libres en nuestras decisiones. Aquí también tendríamos que cuestionarnos cuáles son esas creencias. Las culturales, todo lo que se cree en un país o región sobre algo también. En todos los países hay creencias diferentes sobre casi todos los temas. Por ejemplo, en los países anglosajones la gente deja de vivir en la casa de sus padres a los 16, 17, 18 años. Y eso en Latinoamérica es como, ¿cómo? Estaba muy joven. Pero en Latinoamérica hay gente que tiene 40 años y sigue viviendo con sus padres. Entonces, yo me he dado cuenta que en creencias, pues hay muchos tipos de creencias. Algunas son positivas, algunas no son tan positivas. Cada quien tiene que determinar lo que es positivo para cada quien, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta en el mundo es que casi a toda la gente le llama la atención y le interesan las mismas cosas. La gente está interesada en el trabajo, en mantener a su familia, en el amor, en la belleza, en cosas positivas. Casi en todo el mundo sienten lo mismo. Pero hay diferentes formas de hacer las cosas y eso es una creencia cultural. Después están las creencias sociales, todo lo que se cree de algo a nivel social. Por ejemplo, aquí se me ocurren las leyes de un gobierno, incluso algo muy mundano como las señales de tránsito. Si las incumples, tienes una multa, por ejemplo. El tema está en que
Estas creencias sociales también nos impiden ser nosotros mismos en algunos sentidos. Con eso no estoy diciendo que irrumpamos las leyes, desde luego, o que nos pasemos la señal de tránsito, ¿no? Pero bueno, sí debería de existir una flexibilidad para podernos mover de una mejor forma. Las creencias nos quitan la libertad de decidir. Las creencias que debemos cuestionarnos, que como ejemplo podrían ser las del trabajo, si estoy o no en el lugar correcto, si me gusta o no me gusta. Las relaciones de pareja igual, si estoy con la pareja adecuada, si es la que me gusta o no me gusta. Las amistades igual. ¿Qué pienso de las amistades? ¿Qué pienso del dinero? ¿Tengo dinero o no tengo dinero? ¿Por qué tengo dinero? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Lo estoy alejando? ¿Lo estoy atrayendo? El tema del amor, nuestras relaciones de familia. Sobre todo lo que va limitando nuestros sueños, creo que es lo que debemos de cuestionar. Lo que limita lo que en realidad somos es lo que debemos de cuestionar. El punto es que hasta aquí no hemos llegado todavía a lo que en realidad somos. Y esa es otra cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que somos en realidad? Como no sabemos qué somos, estamos muy arraigados a las conductas del subconsciente. Por eso paso al siguiente tema, que es el supraconsciente. El supraconsciente es todo lo que en realidad somos. Es decir, yo soy esto o yo soy aquello. Es hacia dónde me dirijo. Es la responsabilidad total de ser uno mismo, es la autorrealización, es el autoconocimiento, es las experiencias más elevadas y más evolutivas que podamos tener. El tema está en que muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros sueños, ni siquiera sabemos cuáles son las cosas que realmente deseábamos del mundo y de la vida y de estar aquí en esta experiencia hermosa que es la vida. Entonces, algunas herramientas de evolución que yo me encontré son, por ejemplo, determinar los talentos. Pero el problema es que es un talento. Y a veces no sabemos ni siquiera qué es un talento. Entonces es más difícil saber cuáles son nuestros talentos. No me quiero ir a definiciones de diccionario ni mucho menos. Para mí un talento es bailar, cantar, dibujar, hablar, escribir, degustar, todas estas cosas y estas actividades que son tan sencillas, jugar, todo eso es talento en realidad. El punto es determinar cuáles son nuestros talentos, qué es lo que sabemos hacer muy muy bien y que no nos causa ningún conflicto, y empezarnos a encaminar a los talentos. El segundo renglón podría ser el tema de los conocimientos. Todos tenemos conocimientos sobre algo, sobre algún tema. Cuando tú aplicas conocimiento a algo, se convierte en sabiduría. Entonces, tú y yo somos sabios en cosas distintas, pero tenemos sabiduría. Solamente que tenemos que sentarnos a reflexionar cuál es esa sabiduría que podríamos manifestar para el mundo, para nosotros en primer lugar, pero también para el mundo, para tener un impacto en el mundo. El tercer punto es la formación. ¿Cómo estoy formado yo? ¿Cómo estoy formado académicamente? ¿Cómo estoy formado espiritualmente? ¿Cómo estoy formado en cualquier ámbito que se te pueda ocurrir? ¿Cómo estoy formado profesionalmente? Es decir, ¿quién soy con esa formación? ¿Sí? Creo que esta es un poquito más fácil porque podría entrar dentro del renglón del conocimiento, del consciente. Podría entrar en el renglón del consciente y es muy probable que esta la tengamos mucho más clara. Después de la formación están las experiencias de todo tipo, las experiencias de vida, las experiencias profesionales, las experiencias sublimes, estas experiencias de las que hemos hablado que no han sido gratas. Todo eso nos va dando información. Después de las experiencias está el tema de la vocación. La vocación es todo aquello que te llama la atención del mundo. Todo aquello que cuando vas caminando en la calle volteas a ver. Un aparador, un perro, una planta, un árbol, un coche. Un restaurante que tiene determinado tipo de comida. Es todo aquello que te llama la atención del mundo. Cuando tú sumas tus talentos, tu conocimiento, tu formación, tus experiencias, más tu vocación, eso te da un autoconocimiento de quién eres. ¿Sí?
Y como ya traes el proceso del subconsciente, sabes cuáles son tus limitantes, y de este lado sabes cuáles son tus talentos y todas tus capacidades, entonces con esto puedes eclipsar un poco el subconsciente, es decir, con el supraconsciente tienes nueva información que te puede impulsar hacia algún lugar. Cuando tú te autoconoces y a eso le agregamos otro contenido que se llama pasión, pasión es todo lo que te mueve en realidad, todo por lo que sientes algo, que dices, yo cuando hago esto me siento muy bien. Un día un amigo me invitó a su casa a comer carne asada y él estaba haciendo la carne asada con una pasión que le emanaba por los poros, se le veía una felicidad, que terminé diciéndole, oye, yo creo que tú deberías dejar tu trabajo y dedicarte a un negocio donde puedas cocinar carne todo el tiempo, porque se te ve, que es increíble lo que tú sientes por cocinar. Entonces, cuando tú combinas autoconocimiento, más tu pasión, eso te da un propósito de vida, un propósito del por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué estoy haciendo en este mundo. El propósito es encontrar lo que se te da de manera natural y muy bien, y es prácticamente tu función en este mundo. Cuando uno vive en el supraconsciente, conectado con talentos, conocimientos, formación, experiencia, vocación, pasiones, en realidad se siente muy bien, y ahí es cuando se logra la paz interior. Entonces, sé que esta parte tal vez la dije un poco rápida, pero simplemente es conocerte. Entonces vamos iniciando un poquito la parte de conclusiones. Hasta aquí hemos hablado de saber quiénes somos desde 3 dimensiones o desde 3 lugares y cómo decidimos desde 3 lugares. El consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Englobando, podríamos decir que no puedes elegir lo mejor para ti hasta que no sepas quién eres, y eso pertenece al subconsciente. Te tienes que cuestionar quién eres, tienes que cuestionar tus creencias, tienes que cuestionar tu proyecto sentido y tienes que cuestionar qué es lo que tú quieres. Para saber quién eres, primero debes saber lo que no eres. Ese es el proceso evolutivo. Primero estoy en el subconsciente, no sé quién soy, paso al consciente y después puedo pasar al supraconsciente. Para saber quién eres deberás entrar en ti, deberás indagar, y eso va a doler, seguro va a doler, porque va a salir muchas heridas que están metidas ahí que actualmente te limitan para poderte mover. Por eso, la mejor persona con la que puedes estar eres tú mismo. Conociéndote es el mejor lugar donde puedes estar y donde puedes proyectarte hacia un futuro de verdad muy grande. Este es el verdadero trabajo de nuestras vidas, descubrir quiénes somos y vivir desde ahí. Vivir desde ahí. Vivir desde ahí es ser y hacer. Soy esto, soy un corredor, me dedico a correr, voy y corro, hago cosas que me llevan a correr. Y el resultado que vas a tener es el que siempre soñaste. Y aquí me acabo de acordar una historia. Yo tengo una amiga que le encanta correr, es corredora, le fascina correr. Y empezó a correr y corrió maratones y lo hacía. Ella era corredora y hacía en los entrenamientos. Un día, en un bosque que tenemos aquí en México, llegó un domingo a correr normal y de repente, cuando terminó de correr, se le acercaron unas personas que trabajaban para una compañía deportiva y la contrataron. La contrataron para un equipo de corredores que ellos estaban generando. Y yo me quedé sorprendido porque ella no hizo nada, simplemente era corredora, hizo cosas de corredora y el resultado es que se fue a esa empresa deportiva que casualmente ella compra toda su ropa deportiva en esa compañía. Entonces yo dije, wow, este es el proceso creativo, este es el proceso de conexión. Por lo tanto, vale la pena la unificación. Unifico mis decisiones, unifico mi consciente, mi subconsciente y mi supraconsciente. Es decir, qué siento, qué pienso, qué digo, qué hago con respecto a lo que es tu verdad. Y eso es igual a coherencia. La coherencia es una herramienta del proceso co-creativo. El proceso co-creativo es yo más Dios, que somos lo mismo, y desde ahí estamos tomando y creando decisiones.
Simplemente hay que empezar a observar un poco qué pasa en el subconsciente. El subconsciente en realidad nos protege de muchas cosas. Pero si queremos transformarnos y evolucionar, tenemos que voltearlo a ver y tenemos que rascar y tenemos que ponerlo en el consciente y luego en el supraconsciente. Por lo tanto, la unificación nos genera una manifestación de la realidad, nos genera una manifestación de lo que en realidad somos. No vivimos cada día para descubrir qué nos espera de ese día, vivimos cada día para crear ese día, ¿sí? Y por último, la última idea que quiero compartir es la siguiente. El ataque de pánico y todas las experiencias que podemos denominar como sublimes de la vida solo tienen una función o una finalidad, que es conocernos a nosotros mismos y vivir desde ese autoconocimiento. Esta conferencia definitivamente está inspirada en mi experiencia de los ataques de pánico, que es lo que hizo el parteaguas para que yo pudiera hacer esta conferencia. Sin embargo, me di cuenta que en realidad abarca la problemática del ser humano como tal y está hecha con amor para todos los que deseen escucharla, y espero que genere una sensación positiva y de ánimo hacia las problemáticas grandes que tenemos. También quiero declarar el día de hoy que agradezco los ataques de pánico, que fueron el escenario perfecto para la transformación personal que hoy sigo viviendo. Me doy cuenta que la transformación personal es un proceso constante y me parece que no tiene propiamente un fin. Y con eso prácticamente termino. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escuchar esta conversación. Y muchísimas gracias y pronto nos estaremos viendo. Muy amables y que tengan un excelente día. Hasta luego. Chao.